En nuestro vídeo anterior habíamos generado nuestra tabla en Excel vinculada a AutoCAD con información compartida. Ahora lo que vamos a hacer es insertar esta tabla en AutoCAD para compartir los datos, pero ahora en la otra dirección. Un dato importante que debemos saber es qué es lo que queremos insertar de aquí. Vamos a insertar todos los datos hasta acá, no la cotización del dólar. O bien podríamos insertarlo también, lo cual quiere decir que queremos insertar desde la celda A1 hasta la celda I17. Para insertar la tabla en AutoCAD podemos ir tanto a anotar y agregar una tabla e iniciamos el proceso desde esta opción de vínculo de datos, o podemos ir a crear el vínculo de datos previamente yendo por aquí, vínculo de datos, y lo creamos. Vamos a hacerlo directamente desde la tabla. Cliqueamos en este botón, vamos a crear un nuevo vínculo de datos, le llamamos por ejemplo equipamiento, aceptamos y mediante este botón vamos a ir en busca del archivo, lo abrimos, acá indicamos cuál hoja de ese archivo es que queremos vincular, sería en este caso la hoja 1, y podríamos vincular todo el archivo o un rango del mismo. En dicho caso venimos a vincular un rango y ahí le escribimos A1 2 puntos y 17. Vamos a expandir acá. Si queremos tener la posibilidad de actualizar desde AutoCAD el archivo de Excel, entonces es importante dejar activada esta celda en donde dice permitir escritura en archivo de origen. Aquí le indicamos cómo queremos vincular estos archivos. Lo más conveniente es la opción predeterminada para que convierta las fórmulas que hemos aplicado en Excel simplemente en datos que mostrará en AutoCAD. Y en lo que respecta al formato de las celdas, lo mejor es no usar el formato de Excel, sino que mantener el formato que asignemos en AutoCAD, dado que los formatos de uno y otro lado pueden ser muy diferentes. Entonces aceptamos y aceptamos. Aquí vendría la tabla. Puede ser que en algunos casos quede muy grande, muy chica, que haya que hacer algunos ajustes. En ese caso siempre tenemos la posibilidad de cliquearla y mediante estas flechas ensanchar las columnas. Lo mismo desde estas flechas aquí. Si queremos puntualmente ensanchar alguna columna, entonces pulsamos la tecla Control, cliqueamos sobre el pinzamiento y ahí estaremos ensanchando únicamente esta columna sin afectar al resto. Veamos cómo sería el proceso de actualización en caso de que realicemos cambios en AutoCAD. Tengamos presente estas camas que hayamos agregado, las voy a borrar. Anteriormente teníamos 25 camas de 2 plazas, al borrarla deberían de quedar 18. Primero que nada vamos a actualizar los datos que exportamos a Excel. Entonces vamos a hacer una nueva extracción. Vamos a editar el archivo, equipamiento, siguiente, y damos a todo siguiente. Siguiente y finalizar. De esta forma ya se actualizó el archivo de textos. Ahora vamos a Excel. En Excel, fijémonos el dato, 25 camas de 2 plazas. Vamos a actualizar y se actualizó ahora a 18. Si ahora guardamos los datos que tenemos en Excel, vamos a ver que al ir a AutoCAD ya nos está pidiendo actualizar la tabla. Actualizamos y vemos que
Lo mismo que sucedió en Excel, ahora tenemos actualizado aquí en AutoCAD. Vamos a suponer que quisiéramos realizar algún cambio desde la tabla de AutoCAD. En realidad no tendría mucho sentido cambiar nada de lo que está aquí, porque lo tenemos todo automatizado para que se ajuste a los cambios que realicemos en el proyecto. Pero igual, vamos a hacerlo de todos modos. Vamos a suponer que el costo de la cama de una plaza cambió y ya no es 80 sino que es 100. Lo primero que tenemos que hacer es editarlo, pero va a estar bloqueado porque está conectado a la tabla de Excel. Entonces vamos a venir y a desbloquear. Al desbloquear, ahí vamos a poder escribirle 100. Y si desde AutoCAD queremos actualizar Excel, vamos a hacer clic derecho y vamos a la opción escribir vínculos de dato en origen externo. Los datos acá no se actualizaron por el hecho de que esto está abierto. Vamos a cerrarlo. Clic derecho, escribir vínculos de datos en origen externo. Entonces vamos nuevamente a abrir el archivo. Y ahora sí, los datos fueron actualizados. Pero como les decía, esto no es una forma correcta porque estamos rompiendo con el flujo correcto de la información en la medida que estamos incluyendo un artificio en AutoCAD, el cual no está conectado con todo el resto de la información en la medida que las camas de una plaza siguen teniendo asignado el valor de 80. Esto quiere decir que apenas actualicemos la información en Excel, vamos a hacerlo, vamos a datos, vamos a actualizar, el valor va a volver a 80, que es el dato verdadero. Guardamos y lo mismo va a suceder en AutoCAD apenas guardemos la tabla de Excel. Actualizamos y nuevamente volvemos al costo de 80. Para mantener el correcto flujo de la información, lo que debemos hacer es modificar el origen de esa información, o sea, el origen que viene a ser el dato que establecimos en cada uno de los bloques. Si todas las camas tuviesen asignado el mismo precio y ese precio fuese el predeterminado, entonces no sería complicado modificarlo para todas las camas. Podríamos editar el bloque original, cambiamos el valor predeterminado y luego sincronizamos para que se actualicen todos los bloques. Pero si hay diferentes camas de una plaza con diferentes precios, entonces deberíamos ir cambiando uno por uno todos los bloques. Eso hace que hacerlo desde AutoCAD pueda ser un poco engorroso y pasaría a ser más fácil si lo hacemos directamente en Excel. Pero ya ahí se trata de un procedimiento diferente, el cual estudiaremos en nuestro próximo vídeo.